están? Con frío. Con frío. Muy bien. Perdón que entré tarde, pero estaba corrigiendo unas cositas. No hay problema. Yo creo que los otros dos no ir porque estaban con problemas de conexión, así que empezamos nosotros nomás. No hay problema. Sí. Dale. Profe, nosotros vamos a grabar el audio para después poder desgrabar la información. ¿Vale? Sí. Bueno, la entrevista es más que nada abierta para ir charlando en realidad sobre la forma de trabajar que tiene usted y el contenido curricular de la cátedra. Y por supuesto por ahí es cómo afectan el contexto de pandemia y el traslado de todas las clases en la actualidad. Por ahí si tuvo algún inconveniente, lo primero que por ahí preguntamos si tuvo algún inconveniente con alumnos que no tenían acceso a la tecnología y cómo lo resolvían en ese momento, por ejemplo. Ok. ¿Esa es alguna pregunta? Sí, como para ir empezando. Dale. Que le escuché medio cortado, por eso no entendí bien. En el contexto de pandemia y esto de trasladar todo a la virtualidad, si surgieron problemas y sobre todo en esto de si algunos estudiantes no tenían acceso a las tecnologías como para estar en las clases. Ok. No, básicamente problemas para adecuar, digamos, la asignatura del formato presencial a el entorno virtual, digamos, no tuve mayor inconveniente, pero por una cuestión de contar con determinadas competencias digitales que me resultan mucho más fácil y que me ayudan a poder pensar, digamos, la propuesta desde ese lugar. Básicamente, armar además el seminario a mí me facilitó, de hecho, la virtualidad, pensando en que la virtualidad, además de ser muy planificada, la presencialidad también, pero la virtualidad hay que pensar 2 veces más que en la presencialidad, entra mucho en juego las competencias digitales que uno puede tener en relación al manejo del aula, en relación a la adecuación de contenidos, porque claramente la propuesta no puede ser la misma, no debe ser la misma que la que se lleva adelante en la presencialidad. ¿Eso qué implica? Que primeramente los contenidos no son abordados de la misma modo que en la presencialidad. Entonces, por ejemplo, trabajar en el aula virtual implica que el aula virtual deje de ser un repositorio bibliográfico, que era, digamos, como el rol que tenía cuando estábamos en la presencialidad, que además siempre estuvo mal eso, sino que pasa a ser justamente el escenario principal de mediación entre el estudiante y el docente. Y en ese sentido tiene que ver con una concepción del docente en relación al aula virtual. Es decir, la concepción epistemológica que uno tiene para pensar ese entorno va a indicar el tipo de práctica que vos desarrolles, porque, repito, el aula virtual siempre y desde la presencialidad fue visto como un repositorio, es decir, era un lugar donde se cargaba la bibliografía y el estudiante descargaba. Ese era el lugar que se le daba al aula virtual. Pero eso también fue una construcción normativa que se instaló en la propia práctica del docente. ¿Por qué? Si ustedes leen el régimen pedagógico, ¿sí? el último, de hecho, el del 2019, van a ver que en el régimen pedagógico normativiza la práctica y el uso del aula virtual. Y normativiza quiere decir, define cuánto tiempo se le debe asignar al aula virtual. Y en el propio régimen dice que solamente el 25% del desarrollo de las prácticas debe ser
desarrollado en el aula virtual. O sea, nada, básicamente. Por eso es que esa propia práctica además no solo normativiza, sino que además legitima esas prácticas del aula como repositorio. Y eso está mal, porque hace que se piense todo entonces la propuesta vinculante solo a la presencialidad, en un contexto normal, digamos, ¿no? Y ahora, en este contexto de emergencia, de trabajo remoto, digamos, el aula virtual pasó a ser, digamos, el escenario principal. Y en ese sentido, adecuar el contenido implica, entre otras cosas, primero, manejar tiempos, ¿sí? La virtualidad tiene uno de los principios que nosotros definimos como ubicuidad, ¿sí? La ubicuidad es una de las características principales de los entornos virtuales de aprendizaje. Esto que implica que uno pueda propiciar una actividad en un tiempo y en un espacio determinado para la virtualidad, ¿sí? Por eso se ubica en ese momento y en ese espacio. Y eso tiene un sentido fundamental que tiene que ver con también generar autonomía del estudiante para el desarrollo de la virtualidad. ¿Y eso qué implica? Que nosotros no podemos pensar una actividad del aula virtual en la cual uno tiene que ser como el vigilante de la actividad, sino por lo contrario, uno tiene que proponer la actividad, pero dejar esa autonomía, digamos, ese margen de autonomía, para que justamente el estudiante lo pueda concretar en el tiempo y en el espacio que lo pueda hacer. Entonces, eso requiere pensar y adecuar el contenido. Entonces, eso es una de las tareas fundamentales de la virtualidad a mi criterio, digamos, ¿no? Y para mí esa transición no fue tan compleja porque, repito, es necesario que los profesionales, sobre todo los docentes universitarios, cuenten con competencias digitales propias para el nivel y además cuenten con una concepción sobre la práctica en entornos virtuales propios y acordes a ese tipo de prácticas, digamos. O sea, que no lo vea como un enemigo, sino por lo contrario, como un aliado. Y particularmente en relación a los estudiantes, pensar las posibilidades de la realidad sí es excluyente en algunos aspectos con relación a las posibilidades que puede tener el estudiante. Personalmente no sucedió que el estudiante tenga problemas de internet, es más rápido que como problemas de internet, pero al menos estos estudiantes siempre estuvieron con la consigna, siempre estuvieron en las clases sincronizas. Eso tampoco impide que evidentemente no cuentan con mayor inconveniente con el acceso a internet. Otra de las cuestiones fue pensar el horario que ellos consideraban mejor para el desarrollo de los encuentros sincrónicos. Y ellos, con consenso, habían definido ese horario de las 18, que era un horario que le quedaba más cómodo a todos. Entonces, eso quienes decidieron el horario para los encuentros sincrónicos, porque él le dio la libertad de elegirlo. Claro, yo le expliqué, de hecho yo quería que sea a las 5, porque yo por lo general a las 7 ya tengo otras actividades. Pero digo, ellos me habían planteado que les resultaba más cómodo las 18 horas por cuestiones laborales, por cuestiones personales, por cuestiones de crianza, de familia, digamos, ¿no? De atender a la familia. Entonces, ellos decidieron que sea a las 18 los encuentros sincrónicos. Y, profe, esto que usted mencionaba de darle el uso al aula como tiene que ser, nosotros, bueno, vimos que usted hace juegos o actividades ahí en línea y también lo deja en la semana. ¿Esto implementó ahora o, bueno, ya lo hacía la presencialidad con las herramientas que tenía el aula? Sí, en la presencialidad básicamente se trabajaba con actividades interactivas a partir de la asignatura, porque, o sea, yo recuerdo que les dije esta acción, o sea, que es un seminario. Entonces, eso implica que soy a la vez teórico y práctico, digamos, o sea, no puedo pensarlo por fuera de eso, por el formato de la asignatura. Y
la presencialidad, esa interactividad tiene que ver con las actividades desarrolladas en el aula. De todo modo, cuando estábamos en la presencialidad, yo llevaba adelante más prácticas propias del aula invertida. ¿Qué quiero decir con esto? En los espacios de encuentro áulicos, nosotros dedicábamos el espacio a ampliar o profundizar o desarrollar ideas que se le dificultaban con relación a la consigna, pero las actividades que estaban en el aula virtual, ellos tenían que tanto leer en el aula como entregar la tarea en el aula virtual. Y en la presencialidad nos dedicamos más a tratar de responder, porque la lógica, la estrategia del aula invertida tiene que ver con esto: invertir el rol del funcionamiento del aula. Es decir, la presencialidad no tiene que ser para estar escuchando la teoría, que nada sale de eso, sino por lo contrario tiene que ser para aprovechar, consultar todo lo que no sé o lo que no entendí en la virtualidad. Esa es la lógica del aula invertida. Ese era más el esquema, la estrategia didáctica, digamos, que nosotros llevamos adelante. Pero si trabajamos, por ejemplo, en la presencialidad tipo casos, actividades que ayudaban a entender o a implementar lo que nosotros estábamos trabajando. Y yo no lo puedo pensar por fuera de las actividades también al desarrollo de la asignatura, porque hay que tener en cuenta que de hecho, ciencia de la información es la única carrera que es no docente dentro de la Facultad de Humanidades. Entonces, yo no puedo darme el privilegio de esos encuentros teóricos, catedráticos que nosotros tenemos, porque no es el perfil profesional para el que ellos se están formando. Yo tengo que ser consciente de eso a la hora de pensar. De hecho, una de las cuestiones fue que cuando yo llego al cargo, yo concurso yo concurso con una profesora que estaba hace 5 años en la asignatura. O sea, es decir, que ella tendría que haber ganado el concurso. Pero no ganó porque justamente la propuesta que ella hacía para el profesional era una propuesta de formación docente. Y ellos no son docentes. Eso hay que tener muy en cuenta. Ellos no van a enseñar en el aula como educadores específicos, una disciplina, aunque lo podrían hacer en la universidad. Su propia práctica profesional tiene que ver con otros aspectos. Uno de esos aspectos es lo que justamente nosotros siempre hablamos de la formación. En ciencia de la información se habla de formación de usuarios para un campo, ¿no? Como para que tengan una idea conceptual. Ciencia de la información si nosotros trabajamos en instituciones educativas, ¿verdad? Puede ser de cualquier tipo. Los profesionales de ciencia de la información trabajan en unidades de información, así se llama. Son unidades de información. Estas pueden ser bibliotecas, pueden ser archivos, pueden ser museos, es decir, son unidades que cuentan con información, esa información entra en conocimiento, se construye como conocimiento en relación con la comunidad. Y esa unidad de información, a diferencia de nosotros contamos, por ejemplo, con actores educativos. Estos pueden ser docentes, pueden ser estudiantes, ¿sí? Preferentemente en el aula contamos con alumnos, ¿no? Con estudiantes. Bueno, ellos no. Ellos cuentan con lo que nosotros definimos como usuarios de la información. Alguien que usa la información. Y cada usuario además tiene una demanda particular de la información. Entonces, el rol que se da desde nuestros seminarios es atender expectativas en relación a la formación de usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Porque un usuario también debe educarse en el tipo de información que quiere adquirir y qué hacer con esa información. Entonces, ellos en el tercer nivel tienen una asignatura que se llama estudios de usuarios. Es decir, ellos hacen análisis sobre qué usuarios acceden a esas unidades de información. Desde nuestra asignatura lo que tratamos de trabajar es esto justamente, o sea, cómo formar esos usuarios de la información a partir de esa demanda que ellos tengan, digamos, ¿no? Entonces, básicamente es pensar ese trabajo siempre en el perfil profesional al que se está formando, digamos, ¿no? Me parece como lo esencial. ¿Y cómo es su proceso de formación, de planificación